Hola amigos y bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial en el que esta vez vamos a enseñaros cómo cambiar lo que es una pantalla, en este caso LCD, de un mando de Wii U o también llamado Gamepad. Como siempre vamos a saludar a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y también los que nos siguen a través de Twitter. Y nada, dicho esto, pues nada, lo que vamos a hacer lo primero es coger y darle la vuelta a lo que es el mando y tendremos que quitar lo que es la tapa de la batería. Para ello utilizaremos un destornillador de estrella. Luego la tapa, para poder quitarla, pues yo suelo utilizar un punzón, o con la uña también podríamos levantarla y así poder quitarla. Tendríamos la batería al descubierto y solo tendríamos que tirar hacia arriba y luego desconectar lo que es la toma de conexión. Lo siguiente va a ser quitar lo que es la tapa trasera. Para ello vamos a utilizar lo que es un destornillador de 3 puntas, ¿vale? Es un destornillador que se ha estado utilizando durante muchísimo tiempo en lo que es todo tipo de máquinas de Nintendo. Lo primero, claro, tendremos que coger y dejar lo que es la tornilla al descubierto, que está oculta tras unas especies de pegatinas negras. Solo tendríamos que levantar y así se despegan. Bien, pues una vez ya quitado todos los tornillos y sus tapas correspondientes, resumiendo un poquito, habremos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tornillos con sus tapas correspondientes. Ahora lo siguiente es muy sencillo, solo tendríamos que tirar hacia arriba y desconectar y ya tendríamos lo que es fuera la tapa trasera. Bien, pues lo siguiente que tendríamos que hacer sería quitar lo que es la placa, porque nos obstaculiza lo que es el acceso a la pantalla. Claro está, lo primero vamos a quitar todas las conexiones, por ejemplo aquí, esta, aquí, bien, pues ya creo que están todas las conexiones quitadas. Resumiendo, tendríamos 1, 2, 3, 4, módulo Bluetooth 5, aquí una pequeña 6, 7, 8, otra pequeña 9, 10, 11, 12, 13 y esta 14, que sería esta placa de aquí. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora ya quitado todas las conexiones, nos tocaría destornillar lo que es la placa. Para ello vamos a utilizar un destornillador de estrella. Quitaríamos aquí este tornillo. Tendríamos otro en el otro lado. Y uno, uno un poco más abajo. Y ahora sí que tendríamos lo que es la placa suelta. Tiraríamos hacia arriba y ya la podríamos quitar. Bien, pues ya tenemos acceso a lo que es la base de la pantalla. Ahora solo tendríamos que quitar los tornillos que la sujetan, que son 1, 2, 3 y 4. Quitaríamos los cables del Bluetooth que nos van a estorbar para levantar lo que es la base. Y ahora sí que ya tiene que estar suelta. Si tenemos algún cable más que nos estorba, lo quitamos y ya la tenemos fuera. Bien, pues ya tendríamos lo que es la pantalla suelta. Ahora con, por ejemplo, un punzón o un destornillador de punta plana, solo tenemos que tirar hacia arriba y ya la tendríamos fuera. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es quitar el resto del mando y nos vamos a quedar solo con lo que es la pantalla. En esta ocasión, claro, como vamos a quitar la LCD, la táctil, primero tendríamos que quitarla. Yo lo que utilizo para despegar lo que es la pantalla táctil es una cuchilla. La meto por una esquina, con cuidado.
y poco a poco vamos despegando. Ahora bien, ya hemos quitado la parte de arriba y los laterales. Poquito a poquito tiro hacia atrás y ella sola se despega. Pues ya la tendríamos fuera. Pues nada, como hemos dicho que íbamos a cambiar la LCD, pues nos haremos un repuesto nuevo. Quitaríamos el protector que trae. Y yo, para cuadrar bien lo que es la pantalla LCD con la táctil, lo que hago es lo siguiente. Dejo la táctil en la base de la carcasa. En este caso va así. Tener cuidado al tocar la pantalla para no dejarla marcada con huellas de los dedos. Bien, y una vez que ya está sentada bien, lo único que tendríamos que hacer sería dejar caer lo que es la pantalla. Y ahora sí, la dejamos caer y ella misma se va al sitio. Vale. Bien, pues el siguiente paso para ir montando lo que es el mando sería poner la base de plástico, que se pondría de la siguiente manera. El orificio que tenemos aquí lo tendríamos que poner en la parte de arriba para así poder meter el cable flex y la pantalla táctil. ¿De acuerdo? Entonces solo tendríamos que coger, ir apartando todo el cableado que nos esté molestando y poco a poco irá sentando en su sitio. Recordaros que también, para aquellos que queráis cambiar la pantalla táctil, este tutorial también nos valdría, porque básicamente el acceso es el mismo. Se metería también el cable flex por el orificio que he comentado y la táctil. Bien, pues ya está. Ahora lo siguiente, vamos a atornillar lo que es la base de plástico. Cogeríamos los 4 tornillos que corresponden y los apretamos. Pues una vez ya atornillado lo que es la base de plástico, lo siguiente sería colocar ya la placa base en su sitio, pero antes de ello vamos a colocar lo que es la antena del Bluetooth, porque justamente va por debajo de la placa. Entonces, si no la colocamos ahora, luego la vamos a tener que desmontar otra vez la placa. Bien, pues ya una vez colocado lo que es el cable, ahora sí que ya tendríamos que poner la placa base. La placa base es el mismo método que hemos hecho con la base de plástico. Hay que ir poco a poco asentándola en su sitio, siempre con cuidado de no dejar ningún cable flex por debajo. En este orificio vamos a pasar el cable flex de la pantalla y el de la táctil. De acuerdo, pues una vez que ya está todo comprobado, que todo está correctamente puesto en su sitio, sería atornillar lo que es la placa. Lo siguiente ya sería colocar cada conexión con su cable flex correspondiente,
Para ello sería mejor hacernos con unas pinzas. Y aquí ya tenemos la última. Como hemos hecho antes, resumiendo. 1, 2, 3, 4, módulo Bluetooth 5, táctil 6, 7, 8, 9, esta pequeña, 10, 11, 12, este módulo 13 y 14. Ahora, los gatillos. El interruptor este que se había caído antes, lo tenemos que poner aquí. Bien, y ya para ir finalizando, pues nos tocaría poner lo que es la carcasa de la parte de atrás, y antes de llevarla al sitio, recordar que aquí tenemos una conexión que parece ser que es de un micro o de un altavoz que lleva el mando. Esto iría en esta de aquí. Y ahora sí ya llevaríamos lo que es la carcasa a su sitio. Ahora vamos a colocar un par de tornillos para que así ya no se abra. Colocaríamos la batería en su sitio. Cerraríamos la batería. Y ahora sí, ya por último, pondríamos el resto de los tornillos. Bien, pues una vez apretada ya toda la tornillería, solo quedaría probar lo que es la pantalla. Encendemos lo que es el mando y, como podemos comprobar, funciona correctamente. Es aconsejable testear también el resto de funciones como es táctil, sonido, etcétera, etcétera, para ver si no nos hemos dejado nada conectado. Y nada, y ya dicho esto, yo creo que ya finaliza el tutorial, y también, bueno, recordar a aquellas personas que no estén suscritas a nuestro canal que lo hagan, y así podrán recibir todas las notificaciones de nuevos tutoriales que vayamos subiendo. Y como siempre, mandamos un saludo y nos vemos muy pronto.